Qué maja estás, Isabel. Oye, ¿has visto qué suerte que tengo? Tengo una maestra enneagrámica conmigo. Bueno, vamos a empezar. Vamos. Bueno, Isabel, muchas gracias por venir aquí a esta entrevista en la que vamos a hablar del eneatipo 4 transmisor. Wow. Que de eso creo que sabes un poco, ¿verdad? Sí, parece que voy a saber un poquito porque lo disfruto y lo padezco. Lo llevamos integrado. Sí, y dicen que es desde nacimiento, así que si hacemos un repaso biográfico y tal, tendremos pruebas científicas. Ah, muy bien. De que es así. Bueno, pues hoy tenemos en esta entrevista a Isabel Salama, es la presidenta de la Asociación Española de Enagrama y la directora del Instituto Internacional del Desarrollo del Enagrama. Entonces, vamos a hablar del 4 transmisor. Y bueno, vamos a ver, tú, en primer lugar, Isabel, ¿tú qué te viste de 4? O sea, ¿tú qué has visto en el 4? ¿Qué patrones fundamentales ves que efectivamente dicen, o sea, esto es evidente que sí, que estas son tendencias propias de 4? Fíjate que mi historia con mi tipificación, es decir, mi identificación con el enneagrama fue complicada, porque hasta que no conocimos los subtipos, me fue muy difícil identificarme en el 4, porque el 4 que siempre se expone es un 4 melancólico, un 4 enrarecido, un 4 tímido, un 4 melancólico, poeta maldito, un poco como persona y como fuera de serie, es decir, fuera de serie. Es decir, ¿no? El rarito tímido que está calladito. El rarito tímido, melancólico, poeta, artista, y entonces yo... Bohemio, soñador. Eso es, bohemio, es decir, introvertido, emocional. Entonces me costó mucho, porque luego cuando descubrimos los subtipos, entonces fue cuando pudimos ver que algunas combinaciones entre sesgos instintivos y tipos daban lugar a un producto que no casaba con la definición, y es mi caso. El 4 transmisor es un 4 que hasta que no se han conocido los subtipos ha sido un 4 bastante desconocido. Sí. Porque yo soy bastante extrovertida cuando estoy a modo transmisor, y además, bueno, pues estoy continuamente creando e impactando. Es decir, como si fuera muy 3 desde el punto de vista... No pasa desapercibida, ¿no? Claro, de lo que es el enneagrama de los tipos, sin los subtipos. Soy muy 3 o muy 8, porque también esto en un momento dado tengo reacciones muy fuertes. Y muy fuertes y muy agresivas en algún momento de mi vida, ¿no? Por eso le llaman, también los naranjianos le llaman el 4 odio y tal, un 4 peleón, un 4 cortacabezas, un 4 rompepuertas, es decir, un 4 como fuera de la clasificación de lo que en el inconsciente colectivo del enneagrama de los tipos es. Entonces me costó mucho identificarme, pero no obstante... luego puedo decirte que sí, en mi fuero interno, es decir, en mis momentos de para mí, porque eso no lo enseño, efectivamente soy una persona que puedo caer en bajonazos, puedo tener melancolía, puedo llorar, puedo sentir sentimientos bastante nocivos y muy 4 en ese sentido, refiriéndome por supuesto a mi ego, ¿de acuerdo? Es decir, que sí que hay un núcleo efectivamente que es propio de cada uno de los subtipos del 4, que define al 4, pero lo que es el comportamiento y la imagen social, mi 4 era bastante desconocido. Ahora ya que tenemos los subtipos, más o menos llegaron como hacia el 2004, 2005, que fue cuando pude identificarme, pues entonces ahora sí que podemos ver estas 3 modalidades diferentes de 4, que son como casi 3 eneatipos distintos. Completamente diferentes. Un 4 conservación, un 4 social, un 4 transmisor. El tenaz, el vergüenza y el vikingo, canibalístico. Cada uno completamente diferentes. Y 4 los 3, ¿no? Los 3 quiero decir, ¿no? Luego también hay un ala importante. Ahora, por ejemplo, cada vez me están pareciendo más importantes las alas. Fíjate, es una cosa que yo he menospreciado un poco, y ahora observándome a mí, por ejemplo, he visto que del ala 3 y tal, que además junto con el transmisor que provocaba muchísima ansiedad, ahora que me he quedado por circunstancias de mi vida más sin deberes, es decir, mis hijos se han ido de casa, entonces ahora de repente estoy con el ala 5 y no te puedes imaginar qué felicidad, porque se me ha quitado como una especie como de ansiedad 3, del desasosiego ese famoso del que se habla como fijación en el 3, ¿no? Yo estoy más tranquila, estoy más estudiosa, estoy más autorregulada. ¿Y no crees que también sería un poco irse más al conservación sí, desde el ala? Sí.
Sí, Podría y ser además también, es que de hecho y tal, ¿sabes? Vamos a ver, como que no lo necesito tanto porque mi conservación siempre ha sido un poco ver si puedo pagar las facturas. O sea, te quiero decir, porque he tenido 3 hijos, ¿sabes? Y Claro. los tengo, ¿no? Pero ya se han ido y ya son autodependientes, ¿no? Y ya no hay Pero mi problema. conservación... Entonces ahora, como no tengo que pagar tantas facturas... Estás más relajada. en ese Estoy sentido. más relajada Claro. y por tanto tengo más tiempo para mí, para poder hacer lo que realmente me gusta, tanto como cuatro como persona, que es estudiar. Efectivamente. Y entonces el tiempo que antes, vamos a decir, invertía en generar y producir, ahora lo estoy invirtiendo en autorregularme y estudiar. Y entonces eso quiere decir que efectivamente he cambiado un poco la Estás más gerencia de la afincada. vida. Exacto, ¿no? Un poco más Con lo cual buscando es muy interesante ver cómo va fluctuando uno conductualmente. Efectivamente. Pero la motivación siempre es la misma. Vale, vamos a ir un momento al 4. A ver, el 4 básicamente, como podríamos decir que su necesidad básica ha sido esa sensación de sentirse original, único, especial, ¿no? Y para ello, la estrategia que he utilizado probablemente sea la diferenciación, ¿no? Es decir, yo como logro sentirme único y especial, pues diferenciándome un poco de los demás. Es un tema de la gran paranoia del 4. ¿Tú cómo lo has vivido? Es Sí. ser mal interpretada. Ajá. Es decir, que no se entienda exactamente lo que he querido decir o lo que he hecho o lo que he pensado y dicho. Es decir, es el tema de una mala interpretación. Entonces, esa es una de las cosas por las que el 4 sufre, por haber sido mal interpretado o por no poderse explicar y que sea entendido desde lo que uno quiere transmitir o decir o manifestar. Y es verdad que eso tiene que de alguna manera gestionarse y todo 4 tiene que gestionarlo. Hay quien se expresa a través de la música, hay quien se expresa a través de la danza, hay quien se expresa a través de la interpretación, la oratoria, pero siempre todo 4 se autorreferencia en la expresión. Y como no se entiende ni él mismo, porque es así, pues muchas veces cuando te dicen y te hacen un feedback sobre lo que han visto de ti o cómo interpretan o bien tu obra de arte, o bien tu oratoria, o bien tu manera de manifestarte, pues entonces eso nos impacta mucho porque nunca es exactamente eso. Y entonces en todo 4 un poco lo que podría es gestionarse, hacer las cosas un poquito más sencillas, es decir, menos complicadas, racional y emocionalmente. Es un pensador emocional, Sí. es un racionalizador de emociones, por eso le llaman el pensador. Y fíjate que cada uno de las tríadas tiene un eneatipo que es más emocional, en el caso de la tríada emocional sería el 2, uno que es más orientado a la acción, que en ese caso sería el 3, y uno más mental, y en este caso sería el 4. Entonces por eso Ichazo le llamaba el pensador, pero el pensador emocional, el que piensa sus emociones y trata de manifestarlas. Es un individualista que quiere ser reconocido. Ahí es donde está el toque de vanidad y tal, sabes, que tenemos también, aunque no, por ejemplo en el 4 transmisor sí que podemos ver la vanidad, pero por ejemplo en el 4 vergüenza, que es el 4 social, o el 4 conservación, que es el tenaz y tal, sabes, ahí se puede ver menos, ¿no? Aunque a verla hayla y tal, sabes, pero la vanidad un poco habría que gestionarla en el sentido de que a lo mejor a los demás no les importa tanto llegar hasta la profundidad de tu alma, independientemente de que tú quieres que sea así. ¿Entiendes? Es decir, yo estoy hablando contigo y yo quiero manifestarte quién soy y tú vas a interpretarlo desde tu punto de vista, Claro. y yo quiero que lo interpretes desde el mío. Desde el tuyo. Ese es el 4. Efectivamente. Ese es el 4. Por eso siempre está sufriendo es una forma por ser mal interesante. interpretado. Claro, es una forma interesante de describir al 4 en la necesidad que tiene de buscar su identidad y de que los demás vean esa identidad suya que realmente tiene un valor Tal importante. cual es. Exacto, Tal cual es desde mi punto de vista. Exacto, de la sensación del 4 que quiere sentir esa identidad suya propia que tiene valor, que es bella, que es bonita, que tiene ese toque único, especial, diferenciador, profundo, misterioso, efectivamente, que quiere que los demás sutil. descubran. O sea, el 4 es como que dice, yo quiero encontrar esto, debe haber algo maravilloso en mí. ¿Y por qué los demás no lo descubren? No lo Caramba, ven, no lo ven. Entonces es un esfuerzo constante, efectivamente, en necesidad de realizarse y de ser bien interpretado, de ser comprendido. Ahí es donde está la historia. Quiero que me comprendan. Claro, y aquí cada tipo de 4 lo hace de forma diferente. Exactamente. En mi caso, el comprenderme significa, yo por ejemplo he hecho de mi profesión, analizándolo con objetividad y con la
una máxima objetividad que he hecho de mi profesión un desahogo emocional. Claro. Bueno, es decir, con el eneagrama, por ejemplo, me desahogo. Efectivamente, es una forma también de sacar tu individualidad. Exacto. A través del desarrollo del eneagrama a tu manera. Y eso es lo que va a intentar todo 4 transmisor. Es cada decir, uno manifestarse a modo transmisor. Transmitirá, cada uno transmite de una forma. Habrá 4 como Salvador Dalí que lo hacen con el surrealismo. La pintura y el surrealismo. Claro. Otros que lo harán con... Steve Jobs, yo creo que también, sí, y tal, a través de querer cambiar el mundo y tal, ¿sabes? Con las tablets. Sí. Y algunos lo consiguen, otros no lo consiguen. En cualquier caso, si por ejemplo miramos la biografía de Steve Jobs, sufrió muchísimo. Sí, es de 4, sí. O sea, solo comía manzanas, no encontraba ningún sofá para su salón, con lo cual sus invitados se sentaban en el suelo porque todos le parecían ordinarios. Cuatradas, pero que le costaron la vida. Por ejemplo, el solo comer manzanas le costó su famoso cáncer de hígado. Comía solamente y tomaba pipas y granos. Muy pocos, sobre todo manzanas, pero es que de manzanas no se puede uno alimentar, somos omnívoros, y entonces pues una cosa es ser especial y único y otra cosa es matarte en el intento, y hay que tener mucho cuidado porque los 4 con su adicción a la intensidad, con su adicción a llamar la atención, pueden en un momento equivocarse de vía y tal y costarles la vida, sí. Yo creo que el 4, el camino es convertirse en una persona extraordinariamente y únicamente normal. ¿Qué te parece la palabra? Es que eso es una recomendación que... Un poco fuerte, ¿verdad? Que es un poco fuerte para nosotros. Suena tanto normal. Normal. Normal es como que a uno, la palabra normal, es como que uno se remueve, ¿verdad? Normal y corriente. ¡Qué historia! Venga, voy a perseguirlo. Normal y corriente. ¡Ay! Normal y corriente. Común. Dios mío. Mira, yo me acuerdo de un taller que salí que nos ponían... Oye, es como un 6 llamarle gallina, ¿eh? Es como si tú me llamas acojonado, gallina, medio hombre, A mí me llaman así y yo me revelo de la misma manera, porque bueno, el 6 tiene la cosa con la hombría y con la masculinidad también, y con el hecho de la seguridad. A todos nos sacaban con una tarjeta y la mía es soy igual que los demás. Bueno, salí profundamente amargada porque yo no soy igual que los demás. Es un fastidio que te digan eso. Bueno, pero conviene de todas formas rebajar un poquito el ser único, porque vamos a ver, a todo 4 lo que hay que decirle, Alberto, es que ya es único. Efectivamente. Pero es que tú también eres único, claro, y no eres 4. Es que esto es la individualidad humana, es que somos irrepetibles. Hicimos mal el proceso de individuación, ese famoso junguiano, y de alguna manera y tal queremos estar continuamente reivindicando nuestra individualidad, nuestra manera única de ser y tal, y la manera de diferente a los demás. Efectivamente. También tiene que ver con la rebeldía por la rebeldía, ¿no? Que es uno de los descarriladores del 4, ¿no? Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así y soy rebelde y me rebelo. Sí, o sea, bueno, pues porque me fastidia que no me hayan valorado. Depende, rebélate contra lo que es interesante rebelarse, pero no rebelarte por rebelar. Efectivamente, me rebelo porque no me han valorado y me fastidia que no me reconozcan. Pues ahora os vais a fastidiar. Bueno, eso, todos somos un poco vengativos y tal. Claro. Yo creo que el ego es el ego, en la creación del ego, es una venganza. A las injusticias, a los bullying, mobbing, etcétera, etcétera, que hemos podido llegar a recibir cuando no teníamos la capacidad de defendernos, ni de hacer debates, ni de hacer pulsos, ¿no? Entonces el ego es vengativo en sí mismo por definición, ¿no? Y en el 4 la venganza es... pues hacer así prácticamente al mundo y tal en un momento dado y rebelarte y querer ir contra corriente y de qué va que me opongo y yo me rebelo contra esto, ¿no? Yo recuerdo cuando lo que me gustaba a mí era que me fueran a recoger a la Dirección General de Seguridad, ¿entiendes? O sea, y además ojalá fuera mi madre y tal, ¿sabes? Cuando hacíamos las manifestaciones en el año 76, que yo tenía 17 años y todavía existía eso y tal, a mí salir detenida era lo que más me gustaba. Ah, mira, qué interesante. Claro, entonces luego pensé, bueno, me perdí con 17 años, pues está bien y tal, ¿sabes? ¿No? Pero luego seguir en esa movida y tal, ¿sabes? A partir de un momento dado es como ridículo, ¿no? Porque el otro día me preguntaba un hijo mío, pero ¿cuál es la motivación, mamá? ¿Qué hay ahí detrás? ¿No? Y yo decía, epatar. Epatar, que es un galicismo, como bien sabes, es decir, épaté en francés, es como algo así como más fuerte que asombrar, o sea, dejar a la gente con la boca abierta. Sí. Eso es la motivación del 4 transmisor. Del 4 transmisor. Exacto. Sí.
O sea, decir, Sí. ha pasado un fenómeno de la naturaleza Efectivamente. y tal, ¿sabes? Es decir, no dejar a nadie que se vaya de rositas después de que haya pasado yo. Efectivamente. Esa es la motivación. Dejar huella. O bien con algo maravilloso, o a lo mejor con algo horrible, pero no dejarles igual. Efectivamente. Y bueno, pues entonces convendría dejar a la gente boquiabierta, maravillada y tal, ¿sabes? Como en alguna vez lo he podido hacer y no espeluznada, como muchas veces he podido llegar a hacer. Bueno, que cada uno aquí transmite de una forma Pero única de y todas especial formas, como sabe si hacerlo. te quedas espeluznado, mi ego se queda feliz. Claro. Porque dice, bueno, yo le toqué. Ya le dejé en otro estado diferente a cuando yo aparecí. Claro. Eso es fuerte. Esta es una de las grandes. Este Bueno, es el 4 transmisor. Al fin y al cabo, el objetivo de desarrollo personal tiene que ser para un 4 transmisor aprender a transmitir de forma única y especial de una manera adaptativa, de una manera equilibrada, de una manera positiva. Y de una manera empática, es decir, no solamente mirando al yo, sino mirar al tú. Eso es muy importante porque somos muy individualistas, somos muy egocéntricos y esto hay que reconocerlo, y además en un momento tenemos un toque narcisista y tal, sabes, que también convendría gestionar, ¿no? Es decir, uno puede llegar a ser el novamás de los novamases y tal, pero hasta cierto punto, solamente hasta cierto punto, ¿no? Es decir, es muy interesante la humildad, es muy interesante la empatía y es muy interesante también bajar el arousal, ¿sabes? De la electricidad y el apasionamiento que muchas veces nos lleva a terrenos oscuros. Bueno, a ver, es que al final un poco el 4 transmisor es que ahora se une el hambre con las ganas de comer. Sí. Es que quiero... Intensidad más intensidad. Es Efectivamente. decir, si ya el 4 es un eneatipo intenso, emocionalmente hablando y también conductualmente hablando, independientemente de su subtipo, A nivel imagínate biológico meterle instintivo, el transmisor. le metes ahí otro... Es como estar, la tipo de sensación de energía. ser un torpedo y tal, ¿sabes? Que no tiene fin, o sea, que no tiene objetivo, ¿no? Y entonces mientras que vas volando, vas viendo si hay alguien que te está mirando. Es brutal. Es decir, que de estar embarcada en este viaje, desde luego, la vida te ayuda, porque la vida te pone en tu sitio, ¿no? Y muchas veces esta envidia y tal, ¿sabes? Que es el compararte y luchar para que la comparación y tal quede por lo menos igual, aunque en mi caso, como transmisora, es quedar mejor todavía, puede en un momento hacerte que la envidia te corroa por dentro con respecto a posibles personas que puedan competir contigo. Esto es algo que, por ejemplo, me ha pasado muchísimo, sobre todo en mis primeros momentos en que yo enseñaba eneagrama, y para combatirlo y tal, ¿sabes? Lo que he hecho es un programa de acreditación para acreditar profesores, es decir, llevarme la contraria y tal, ¿sabes? Sí, en vez de ser la única, pues en vez de cortar cabezas, claro, que es lo que quiere mi ego, es decir, que es ponerme y tal, ¿sabes? De única y total, ¿no? Es no. Y tal, ¿sabes? Esto ahora te lo vas a envainar, ¿no? Y entonces conviene que el 4 transmisor se lleve la contraria. Porque es un eneatipo muy eléctrico, es un eneatipo muy intenso también, ¿no? Y en un momento dado el lado oscuro es brutal. Es decir, la envidia tiene un reverso tenebroso y tal que hay que reconocer y tal, ¿sabes? Y mientras que el 4 vergüenza, que sería el social, se cae de dolor y el 4 tenaz se pone masoquista, dame más, el 4 transmisor corta cabezas en un momento dado. Hay que tener muchísimo cuidado con la calumnia, hay que tener muchísimo cuidado con la competitividad de bajo nivel, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado con el odio, es decir, con el odio que genera el hecho de que haya personas que te ataquen o haya personas que te malinterpreten o que haya personas que te calumnien en un momento dado, porque en esta vida, como bien sabemos, es un boomerang, es decir, quien la lía... luego devuelve. Pues luego la recibe. La ley ¿no? de acción-reacción. También hay que tener mucho cuidado con las depresiones, porque las depresiones no es que uno esté medio deprimido, sino que es que uno cae al suelo. Al ojo, sí, al agujero, sí. Se mete al agujero. El metido... Y ahí cuidado con el alcohol, cuidado con los estados modificados de conciencia y cuidado también y tal con reversos tenebrosos intensificadores emocionales que pueden hacer que... Y cuidado con las pastillas, con los psiquiatras, ¿sabes? Mucho cuidado también. Claro, porque el instinto transmisor... O sea, los transmisores buscáis sentiros vivos, intensos, enérgicos, eléctricos. Sí. Y claro, y además, un 4 que busca esa forma de sentirse único, diferente y original, pues claro, metes la intensidad con lo único y lo diferente,
pues lo probamos todo. Hace un producto muy complicado, debo decir. Y también muy interesante. Muy complicado, muy asombroso, muy interesante. Y que en su lado, vamos a decir, luminoso, tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de impactar, tiene la capacidad de edificar y tiene la capacidad de liderar. Entonces eso no es poco. Ahora bien, cuidado con el reverso tenebroso, que no se vaya a meter en el camino en el que uno esté haciendo y tal, porque de la misma manera que uno crea, de la misma manera uno coge un bazooka y le pega un tiro a lo que ha creado. Bueno, o sea, hay que tener cuidado. Vamos a hablar un poco de lo positivo. Isabel, ¿qué grandes virtudes y talentos tiene el 4 transmisor? Bueno, es una persona curiosa, es una persona que le gusta profundizar en lo que le interesa, es una persona que además puede llegar en esas profundidades a ser un gran investigador, porque además tiene ese ala 5 que le apoya y además tiene ese ala 3 que le promociona. Es una persona realmente interesante, asombrosa. Si realmente llegas a ello, desde luego aburrirte no te vas a aburrir. No, aburrirte no te vas a aburrir. Aburrirte no te vas a aburrir. Puedes salir asombrado, puedes salir un poco drenado en un momento dado porque somos muy transmisores, es decir, muy intensos a la hora de transmitir, ¿no? Luego decimos cosas que otros no dicen, es verdad. Oye, y eso es una maravilla. Investigamos asuntos ocultos y tal, ¿sabes? Y profundos, entiende que a los que de repente hemos llegado y podemos innovar propuestas. Cuarto milenio, por ejemplo. Exactamente, o meterme, por ejemplo, mismo con el eneagrama y tal, ¿sabes? A edificar como pequeñas propuestas que sean cuestiones que tienen que ver con el eneagrama, pero que no son la explicación del eneagrama, como es mi caso. Ahora estoy innovando, estoy sacando, digamos, un poquito de esa pequeña materia que queda, que a lo mejor nadie llega y quiero sacarlo a la luz y por tanto podemos innovar. Luego también podríamos llegar a ser, pero para eso hay que incrementar un poquito el social, y el 4 transmisor, el social navegador, vamos a decir, lo tiene bastante flojito. Entonces, a la hora de liderar habría que incrementar un poco el saber quién es quién y cómo están, pero podrían ser personas que lideren propuestas, rompen puertas a que otros no se atreven a romper. Los 4 transmisores son grandes líderes y visionarios, inician corrientes de opinión, inician nuevos proyectos visionarios. Es un gran visionario. Además, como les da igual llega un punto en el que les da igual lo que piensen de ellos y dicen, yo quiero hacer esto, pues lo hago, porque para mí me parece importante. Pero voy a procurar que piensen bien haciéndolo, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo voy a innovar... O que piensen de lo que sea, pero pensarán. Si yo voy a innovar, voy a intentar convencer y tal, ¿sabes? Es decir, no... O sea, voy a exprimirme y tal, para que me entiendan. Porque como te comentaba al principio de la entrevista, la gran paranoia y tal, ¿sabes?, es ser mal interpretados. De ahí yo también una de las cosas que descubro cuando estoy investigando con el eneagrama es que todo parte de una magnífica intención, Alberto. Es decir, las personas, yo sí que creo en el lado extraordinario del ser humano. Es decir, y eso en el 4 y tal, porque muchas veces no damos a entender esas buenas intenciones, y eso es cierto, pero somos como muchísimo más conscientes de que no estamos enseñando esa buena intención por ese narcisismo que le provoca a uno el transmisor. Es importante para el 4 transmisor que se vea su bondad, que se vea sus buenas intenciones, que se vea su capacidad de querer cambiar las cosas para la mejora. Lo que pasa es que sí que es cierto que se tiene que fijar más en las personas individualmente en cada una. Es decir, tiene que hacer un esfuerzo y tal para no tratar todo el tiempo de que ser bien interpretado, sino también preguntarle a otro, por ejemplo, qué ha interpretado. Efectivamente. Es decir, dar un poquito más de entrada a otras personas. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que en mis talleres yo tengo otras personas que hacen lo vivencial, ¿entiendes? Porque yo soy a modo transmisor, ¿entiendes? Y muchas veces falta tú te llamas Joaquín, tú te llamas Luisa, tú tienes 30 años, tú estás recién divorciado, tú estás... Y entonces yo no lo estoy viendo. ¿Eso me lo delegas a mí entonces? Entonces es muy interesante que el 4 se rodee y haga equipo y tal a la hora de trabajar para delegar funciones que dan pereza, que no están en la naturaleza de uno. Entonces puede resultar un poco más individualista de lo que realmente es, que eso es lo que quiero decir. Es decir, sí que hay empatía.
Sí que hay buenas intenciones, sí que hay una necesidad de cambiar el mundo para que todos vivamos mejor y seamos más felices. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que muchas veces no se nota. Efectivamente. Eso es lo que quería un poco transmitirte, ya que estamos hablando de las cualidades, ¿no? ¿Te puedo comentar algunas cosas de tu morfología? Bueno, adelante. Venga, porque mira, ahora que te está observando, sí. Claro, no todos los 4 son iguales, ni siquiera todos los 4 transmisores, porque si uno no tiene, a nivel morfológico, si uno no tiene la misma cara que el otro, pues no es igual. Mira, por ejemplo, tú en la parte superior, la frente y los ojos es la parte del tipo de inteligencia que tenemos. Mira, tú tienes los lóbulos superiores bastante bien marcados, los huevitos que ves aquí. Entonces eso te da mucho idealismo, inteligencia extractiva, y te da también una gran capacidad de crear romance e idealización de las cosas. No todos los 4 son así. A ver, se habla de que los 4 son románticos e idealistas, pero no todos. Romántico. Pero sí que sí lo fui cuando era pequeña, pero yo creo que no ha habido persona que no haya sido romántica cuando fue pequeña. Bueno, vale. Pero bueno. Yo le tengo pánico al romanticismo. Bueno, debo decir que sí, que tienes razón. Pero sí que lo eres. Sí que lo eres. Otra cosa es que uno haya rechazado lo que uno tal, porque le ha dolido, porque, oye, no lo ha encontrado, o porque tal. Pero tú eres una mujer idealista, muy romántica, que idealiza las cosas y además que tienes una gran inteligencia extractiva. Además, estoy viendo tu oreja y la hélice de tu oreja es muy finita. Sí, ¿No te has dado cuenta? ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso da una gran finura intelectual. Yo cuando veo a las personas que tienen la zona superior de la oreja finita y bien hecha, porque la zona superior de la oreja es la parte del intelecto, la zona intermedia es la emocional y la zona inferior de la oreja es la parte física, igual que la cara, los ojos y frente es la parte intelectual, la nariz y los pómulos es la parte emocional y la boca y la mandíbula la física. Entonces, en tu caso, por ejemplo, tu eneatipo es el 4, pero tú, por ejemplo, a nivel intelectual tienes una gran capacidad extractiva, tienes buena finura intelectual y eres una mujer muy inteligente. Y esto no lo digo por darte coba de que eres única y especial, pero eso te hace, por ejemplo, que efectivamente tú te hayas desarrollado muy bien en los ámbitos de la psicología, del conocimiento, del aprendizaje, la filosofía, también a la hora de investigar. Hay otros 4 que no tienen esas habilidades. Es que tú imagínate un 4 que no tiene inteligencia. Yo no puedo parar de estudiar porque es que además me lo paso pipa estudiando. Efectivamente. Es decir, que me encanta. No lo hago porque tengo que estudiar, ¿qué va? Claro. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando psicología y tal, como me aburría por las tardes porque mi novio, que estaba estudiando arquitectura y tal, no podía tener tiempo para mí, me puse a estudiar pedagogía. Fíjate. Me saqué 2 carreras. Claro. Y tal, ¿sabes? Efectivamente. Feliz, claro. Absolutamente. Y cuantos más libros que leerme, más feliz todavía. Además, tu frente tiene las 3 zonas de la frente bien diferenciadas, lo cual también tiene una persona que sabe reflexionar y sabe llevar las cosas a la acción sin bloquearte. Eso también la vida me ha puesto en mi sitio. Bueno, pero por ejemplo, tú en tu caso eres una 4 transmisora que además tienes la zona intelectual muy desarrollada. Sí. Entonces, claro, ¿qué cosas únicas y especiales transmites? Pues ideas y cosas intelectuales. Hay otros 4 que a lo mejor no tienen la zona intelectual tan desarrollada y a lo mejor pues son más de buscar más emociones intensas, estar siempre con relaciones y con 50 relaciones a la vez, o son más artistas o más bohemios. Bueno, es que también hay que ver hacia dónde va el cuatrismo, ¿no? Claro. Mi cuatrismo está clarísimo que va para la zona intelectual, ¿sabes? El estudio y ese querer hacerme entender me lleva a leer y tal, ¿sabes? Para adquirir un gran vocabulario y tal, ¿sabes? Y además es una cosa que cada vez que me leo un libro, efectivamente. Es decir, estoy ampliando miras. Bueno, yo que soy otro mentalorro, os puedo decir que me encanta escuchar a Isabel. Porque, mira, contigo he aprendido tanto, Isabel, de verdad, he aprendido tanto. Por ejemplo, el tema de los instintos me lo enseñaste tú, que fuiste la primera que me hablaste de ello, que también de la influencia de Mario. Sí. Pero tu forma de explicarlo yo me tengo encantó. También mi manera, efectivamente. Sí, porque bueno, oye, cada uno tiene sus formas de explicarlo, pero mira, tu forma de explicar los instintos a mí me ayudó muchísimo. También con las charlas que hemos tenido que me has hablado cosas del 6. Por ejemplo, de las inteligencias múltiples fue una cosa fantástica. Yo
a nivel intelectual, yo te respeto y te admiro mucho, porque me pareces una persona inteligente. Y os digo que los que somos gente de mente caemos en la arrogancia intelectual. Entonces, la mayor parte de la gente nos parecen pues, poco interesantes o poco... efectivamente. Poco inteligentes, sí. Iba a decir algo más fuerte, pero queda mal que todo lo vea. Dilo. Sí, entonces, efectivamente, cuando encuentras a alguien que dices, caramba, sí que ha estudiado, sí que tiene experiencia, tiene conocimiento, se lo ha currado, ha hecho un procesamiento de investigación, sí. de tal. Pues claro, cuando ves una persona que efectivamente lo que habla y lo que cuenta es propio de su experiencia y de un estudio mucho, y de un trabajo científico y profesional, pues es de admirable. Y yo, por ejemplo, en ese sentido, pues a ti te he visto siempre una referencia en el mundo del enagrama y del autoconocimiento, Isabel. Y también a través de mis acciones, date cuenta de que, bueno, yo he creado esta asociación, he estado en la junta directiva de la IEA, viajando a Estados Unidos durante 7 años, 2 veces al año, es decir, que también he ejecutado acciones. Y te voy a decir, es la pasión que siento por lo que amo. Claro. Si yo en estos momentos no tengo un apasionamiento romántico con un señor, lo tengo con el eneagrama y tal, ¿sabes? Es decir, es un enamoramiento apasionado y tal, de tal calibre que además requiere estudio, que he movilizado toda mi energía vital alrededor de este tema y tal, ¿sabes? Metiendo muchas horas de estudio e investigación, que es lo que me gusta. Claro. Que es lo que me gusta. Porque te voy a decir también, vamos a dar la motivación más profunda, es que así me he descubierto a mí misma, y es decir, la búsqueda de la identidad, que es algo propio de un 4, encontrarse con el eneagrama y tal, y ver que además nunca se termina de llegar a la conclusión final, porque la conclusión final finalmente va a ser el momento final de nuestras vidas, es algo que, bueno, que me parece increíble, maravilloso. Es decir, que sigo teniendo la misma, vamos a decir, entre comillas, avaricia intelectual para seguir aprendiendo, para seguir investigando y para seguir queriendo saber más. Es decir, y entonces ahí sí que verás que estoy también influenciada por este ALA 5 del que te estoy hablando. La cuestión es que además ahora encima tengo tiempo, gracias a Dios me lo he ganado para poderlo hacer, porque cuando uno tiene que pagar facturas, uno tiene que ejecutar producción. Efectivamente. Y ese ALA 3 me ha ayudado a ser productiva, aparte de intelectual, ¿sabes? Es decir, he sabido venderme, he sabido promocionarme y he sabido además crear los impactos que se necesitaba hacer para llamar la atención y que la gente me mire. Es decir, que algunas veces con un guante blanco y a veces con un guante, vamos a decir, gris y tal, ¿sabes? Por no decir negro, porque el eneagrama lo amo tanto que el guante negro realmente nunca ha salido. Por otros flancos de mi vida ha podido salir, pero por ahí no. ¿Sabes? Es decir, cuando amo apasionadamente algo es infinito y justamente he encontrado un campo que es infinito. Vamos a decir que uno no sabrá todo el eneagrama que uno tiene que saber hasta que no conozca los 300.000 millones de seres humanos de este planeta. Y en cualquier caso, teniendo 80, 85, 90 años de vida y tal, ¿sabes? Y en estos momentos con mis 59, larga vida al rey, es decir, voy a poder seguir estudiando. Y eso me encanta. Y luego, una vez estudiado, contarlo. Ese es el transmisor, ¿entiendes? Contárselo a los demás porque me parece apasionante, ¿no? Transmitirlo. Hay una de las cosas que le hace sufrir también mucho al 4 transmisor y es que la gente no comparta mis pasiones. Que de repente le pueda parecer a alguien aburrido el eneagrama o aburrido la psicoterapia con animales. Llegas a una reunión de amigos de tal. Y que empiecen a mirarme como si fuera un marciano recién. Eso me choca muchísimo. Y he aprendido a gestionármelo también. Porque la gente tiene derecho a no interesarse. El tema del sentido del humor al 4 le viene muy bien, ¿verdad? Y además es un gran payaso. Efectivamente. En un momento dado. Yo creo que la clave del 4, yo cuando veo un 4 que ya empieza su proceso de transformación, es cuando empieza a descojonarse de sí mismo. Exacto. Entonces ahí ya digo, muy ya cuando deja de tomarse tan en serio, empezamos bien. Porque eso significa que uno descubre que en su individualidad, efectivamente, como tú ya estás seguro de ti mismo y te gustas y te entiendes y te has comprendido y te has integrado, paradójicamente no te importa ya tomarte tan en serio. O sea, la paradoja es que cuanto más te valoras, menos te importas, ¿verdad? Porque tomarse en serio y tal, ¿sabes? Eso quiere decir ponerse lúgubre. Efectivamente. Porque esa es otra de las características que en un momento dado puede tener el 4 en general, o sea, ponerse lúgubre, es decir, demasiado dramático, ¿no? Y una de las cosas que descubrí, Alberto, fue lo que dijeron los griegos, es que lo dijeron, que existe la tragedia, existe el drama, pero existe la comedia. Claro, efectivamente. Entonces lo tragicómico y tal, ¿sabes? Es genial. Claro. Me parece
brutal, porque ahí es donde tienes la clave para pasártelo bien en esta vida, claro. y no estar continuamente en la tragedia. Efectivamente. Existe la tragicomedia. Claro. Y entonces, bueno, a todos los cuatro que nos estén escuchando, yo les recomiendo la tragicomedia. Tragedia para darle un caramelito al perro, vamos a decir, al ego, ¿no? Y tal, un poquito trágico, pues sí. Vale, un poco. Y además es verdad, yo me acuerdo cuando murió mi padre que miré al campo, uno se pone cuando muere el padre en un estado alterado de conciencia y de repente, ¡pumba!, entendí lo que era la tragedia, ¿no? Pero unos meses después y tal, ¿sabes? A través de algo muy divertido y tal, ¿sabes? Que, bueno, esto voy a reservármelo y tal, ¿sabes? Pero que era algo así como... había una persona que estaba muy mal en una urbanización y tal, ¿sabes? Estaba realmente enfermo, pero es que paradójicamente a su lado izquierdo vivía una psicóloga y a su lado derecho un psiquiatra, ¿no? Entonces ahí te ríes de la sincronicidad y tal, ¿sabes? Digo, menos mal y tal, ¿sabes? Que hay un psicólogo a su derecha y un psiquiatra a la izquierda, ¿no? Y entonces estos son los guiños que hace la vida, ¿no? En la que tienes que ver la comedia, porque no me digas que no es una comedia. Hombre, muy divertido. Te quiero decir. Y entonces si se pone uno a fijarse en las vicisitudes de las dinámicas relacionales de los seres humanos, te tiras al suelo de la risa. Efectivamente. ¿Sabes? ¿Qué es trágico? Hombre, sí, humanitos, es que las liamos pardas, madre mía de mi alma, el ser humano, ¿no? Entonces es divertido, pero claro, hay algunas cosas y tal, por ejemplo la muerte, por ejemplo los cambios, por ejemplo algunas cosas que llevamos bastante mal a asumir como propio, que son tragedia. Efectivamente. Pero la tragedia sin comedia es un horror. Efectivamente. No existe, de hecho no existe, si lo dijeron ya los primeros filósofos de esta humanidad. No existe la tragedia sin la comedia, ni la comedia sin la tragedia, porque luego también tienes al típico graciosito 4 y tal, que va haciendo sus graciosidades, que no son tan graciosas, sino te ves también el lado un poco de, oye, perdóname, aterriza, y deja de hacer mofa de todo lo que te están diciendo, menos de lo que dices tú. Que es muy fácil, sí, porque somos muy inteligentes. Claro, entonces ya se pasa del sentido del humor a esa ironía absurda. Y destructiva. Destructiva, sí, ¿no? Entonces eso es otra cosa. O la risa tonta. O la risa tonta, sí. O el autoboicot de yo soy una mierda y no sirvo para nada, ¿para qué estás conmigo? Y una persona que me ame es un amigo, ¿sabes? Y todas esas cuatradas y tal que significan el autoboicot. Bueno, ahí también llamo la atención a los cuatro, por favor, con el tema del autoboicot. Es decir, para no estar bien y tal, ¿sabes? Parece que nos identificamos más con el sufrimiento que con el vivir en algunos momentos de nuestra vida, algunos cuatros, y en determinados momentos. No. Perdóname. Primero, no sobras. Segundo, no eres tan raro y tal. Eres bastante más normal. Y luego, segundo, si te autoboicoteas, es tu problema, no el de los demás. Tu problema. Es tu problema, no el de los demás. Es decir, yo sí que he experimentado momentos en que de repente he visto a un famoso y amigo mío, se llama el autoboicotador, llegar y decir, ¿y si no lo haces? Entonces yo lo que he aprendido a responder, dice, pues va a ser que sí. Y lo hago y tal, ¿sabes? Es decir, ¿no? Porque se le puede llevar la contraria a la tendencia. Y eso es por lo que yo creo en el eneagrama, porque el eneagrama no te etiqueta. El eneagrama te señala un momento, el cómo estás, no cómo eres. Porque dentro de cómo uno es y tal, está en determinados estados. Y eso es una de las cosas que cometemos muchas veces el error. Y el lenguaje, como tú sabes, Alberto, como buen comunicador que eres, es muy importante. No se puede decir soy un 4. Yo siempre digo, soy un 4 para resumir y no estar todo el día diciendo que cuando mi ego está al cargo me comporto como un 4. Efectivamente. En todo caso, mis estados emocionales de arriba, abajo, en medio y tal son estados. Uno está así, uno no es así. Entonces, eso también es muy interesante que todo 4 contemple que uno no es así, sino que está así, que se puede estar de otro modo. Un 4 puede ser feliz. Lo pronuncio, lo pongo negritas y lo subrayo. Y que quede además en constancia en este vídeo, porque una de las cosas con las que se identifica el 4, y además le encanta, desgraciadamente, o para gracia, es con el sufrimiento. Yo sufro, luego existo. Y hay que tener un poquito de cuidado porque, por ejemplo, a la melancolía, sí, que es la fijación. A mí me encanta ponerme canciones tristes y que me recuerdan momentos que he vivido que se han acabado. Ahora, hay una raya y tal, ¿sabes? A partir de la cual si la traspaso y tal, ¿sabes? Entonces ya me fastidia el día.
Entonces yo le llamo la dulce melina. Esto es como el alcohol. Exacto. Una caña, bien, te anima. Ya cuando tomas la tercera caña, ya empiezas a salir por tu boca cosas que no son más que la caña. Está hablando ya el alcohol y tal con tu ego. Efectivamente. Y eso es brutal. Lo mismo con la melancolía. Las borracheras emocionales del 4, sí. Exacto. Y luego también mucho cuidado con los coqueteos con la muerte. Todo 4 tiene como una especie de movida y tal, ¿sabes? Con y si me muero para que se fastidien y además morir y la muerte. Y se acordarán de mí. Y se acordarán, imaginarse el entierro. Pero siempre hay esto y tal, ¿no? La muerte y tal, ¿sabes? El todo 4 tiene que empezar a configurarla de una manera en la que no se va a vengar. No es un acto vengativo, es un acto delicioso al que ojalá uno llegue en un estado óptimo para poder soltar. Que eso es otra de las cuestiones también que todo 4 tiene que hacer. Se cuelga de un pirulí, se crea unas dependencias emocionales brutales. Hay que tener muchísimo cuidado en no caer. Tú antes decías una cosa sobre la tendencia a idealizar. Cuidado. Nadie es tan ideal como uno lo piensa. ¿De acuerdo? Ni tan poca cosa como tan poco uno puede pensar. Exacto. Y entonces otro de los temas del 4 es la decepción. ¿Sabes? ¿Te acuerdas del juego de la oca y de oca a oca y tiro porque me toca, de decepción en decepción y tira porque me da el desazón y tal? No, ¿sabes? O sea, te quiero decir, bajar también el arousal de la decepción para la aceptación. Es decir, si la persona que tú idealizaste no cubre tus expectativas, no quiere decir que esa persona tenga fallas, no hace falta tomártela con ella, es una cosa que tú has hecho con esa persona y probablemente le habrás hecho un flaco favor. Efectivamente. Porque te has generado unas expectativas y eso en el amor, el 4, también tiene, y a eso se lo dice Isabel Salama, pero es motivo por el que tengo miedo del amor todavía y es un tema que yo todavía me tengo que trabajar, es que los productos de las idealizaciones, sí, pero es que me da miedo el amor de pareja. Este es uno de los territorios comanches del 4 transmisor. Oye, pero una cosa. El tipo de inteligencia, dentro de las inteligencias múltiples, el 4 tiene la inteligencia de los estados de ánimo. ¿Cómo crees que tendría que gestionárselo un 4, este tipo de inteligencia para las relaciones íntimas? Es que es fundamental. Y entonces en ello estoy. Dar la vida me procurará la oportunidad para ya por fin, ¿sabes? No liar la parda, que es lo que he estado haciendo a lo largo de toda mi vida cuando me he enamorado. Es como una especie de enloquecimiento. Se vuelve uno loco. Un 4 transmisor cuando se enamora se vuelve loco. Pero loco. O sea, bueno, te quiero decir, momentáneamente sí, es verdad. Sí. Y esto que decías que tengo aquí y tal, ¿sabes? Deja de funcionar. Y tal, ¿sabes? Para pasar a ser de todo ideal, es decir, encontrarme, me decía una 4 transmisora muy divertida y muy querida por mí, me decía, oye, es que Walt Disney nos ha hecho una soberana putada. Y yo decía, pues mira, sí, un poco. Pero no solamente los 4 transmisores, sino también a los demás, pero justamente los que hemos entrado en la idealización de tú y yo creando el paraíso total del amor tórrido y pasional. Uf, madre mía, lo que te lleva. Hay que bajar también las idealizaciones y las fantasías mentales con respecto a una felicidad relacionada con otro. Eso para todos los 4 transmisores os diré. Todavía no os puedo decir que se puede porque yo no he podido, pero estoy absolutamente segura que se puede. Claro, hombre, claro que sí. A través de lo que acaba de decir Alberto, a gestionarse un poco mejor las idealizaciones y a gestionarse un poco mejor la inteligencia de los estados de ánimo. Yo creo que también relajarse un poco. Yo creo que los 4 también... Tomarse las cosas como... Aquí sí que aplicaría un poco lo que decías tú al principio que me sentaba tan mal. Un poco más normal tú. Más relajación. Un poco más normal. Mira, si muchas de las cosas más bonitas y más maravillosas del mundo es que son cosas muy sencillas. Ya. Mira, ¿qué te parece como 4 cambiar la palabra normal por sencillo? ¿Qué te parece? Esa es precisamente en estos momentos de mi vida en lo que estoy. Hacerlo sencillo. Sencillez. Porque la palabra hacerlo normal no me gusta. Venga, si no te gusta, si la palabra normal suena no me gusta. a mediocridad o ordinariez, algo común, corriente, seguir la corriente. La palabra sencillez, simplicidad, ¿qué tal te suena? Maravilloso. A elegancia, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, pues sería una forma de reprogramar a un 4 y decirle, oye, ¿qué te parece ser más sencillo? Efectivamente. Porque la gente es muy complicada. Entonces, una forma de ser único y especial es convertirse en una persona más sencilla. Porque, porque en realidad, en la sencillez muchas veces está
la gran belleza. Fíjate, Alberto, que Un acabas de hacer el proceso de conciencia en acción. O sea, es decir, has transmutado una palabra y tal, ¿sabes?, en otra que no viola y tal la estrategia principal. Efectivamente. ¿Entiendes? Pues si tú me dices, es que tienes que ser normal, estás violando mi estrategia, que es esforzarme por sentirme única y especial. Pero si me dices que siendo sencilla voy a ser más única y especial, entonces me convences, porque miro, claro, no estás atacando la columna vertebral de, vamos a decir, mi posición en el mundo. Efectivamente, esto también... Qué maravilla que nos hagan efecto las cosas que estudiamos. Claro. ¿Verdad? A ver, esto también se llama clásicamente la reprogramación cognitiva de Beck y Ellis. Eso es. Aaron Beck y Albert Ellis, que hablaban de cómo tenemos nuestras creencias limitantes, nuestros sesgos cognitivos, entonces la clave es reprogramarlos de una forma adaptativa. Y a través de la palabra, como dice la programación neurolingüística. Claro, hay palabras que no te gustan, conceptos que no te gustan, bueno, vamos a buscar otra forma de definirlo, de hablarlo, para que te resulte más ecológico o más adecuado para ti. Entonces ya está. Es una cosa muy interesante que se descubre tal y cuando esto es la parte del coaching con enagrama. El coaching con enagrama yo creo que se basa básicamente en lo primero a nivel cognitivo es reprogramar a una persona para que cambie su forma de interpretar y de pensar sobre cómo viven las cosas. Y de hablar. Y de hablar, efectivamente. La parte de la comunicación, de inteligencia incluso cambiando la manera de hablar y de denominar a los conceptos, cambia también la vía neuronal y tal, ¿sabes?, de ese sistema de creencias. Efectivamente, por lo tanto... Entonces es muy interesante que podamos fijarnos más en las cosas que decimos, cómo las decimos y qué palabras utilizamos para decirlas. Efectivamente. Lo de normal a sencillo ha sido brutal. Para mí ha sido malestar, normal, bienestar. Sencillo. Claro. Y es más o menos un poco lo que querías decir. Claro, efectivamente. ¿Cómo puedo ser único y especial? Siendo sencillo, elegante. Te vas a diferenciar, porque las joyas en su elegancia son puras y son únicas. Y además, ¿sabes?, son una señal de calma. Acuérdate de que una de las cosas que yo hago... Una perla es perfecta y sencilla. Qué bonito, ¿eh? Que me has visto que como te estoy encuadrando también yo a ti y tal, ¿sabes? También me subes a la cabeza. Tengo mi lado patresco también interior. Lo que pasa es que no lo muestro en los vídeos para que la gente no piense las cosas raras. Bueno, sí. Terminando, Isabel. Bueno, pues... Isabel, ¿qué curso estamos dando? Porque bueno, Isabel es compañera mía en el programa de Experto en Enagrama, yo también soy profesor suyo con ella en el máster que hacemos en el Instituto Internacional de Desarrollo del Enagrama, ¿verdad? Eso es. Cuéntanos un poco. Equipo es una maravilla, vamos a ver. Bueno, lo primero es que Alberto pertenece a la junta directiva de la asociación que yo presido y además estoy feliz y tal, ¿sabes? Porque lo pasamos muy bien, aprendemos mucho. Y además le voy a pedir que además haga una función específica del 6, que es hacer abogado del diablo. Ah, mira. Claro, y tal, ya en la junta anterior ya tuvimos, me encantó. A mí cuando se expresa un 6 tal y como piensa y tal, ¿sabes? Cuando se le quitan los miedos, por fin. Cuando se le quitan los miedos y dice lo que piensa, no me queda más remedio que además aplaudir y tal en esos momentos y tal, porque estaba todo el mundo como demasiado encantado y tal, ¿sabes? Cuando no había absolutamente nada por lo que estar encantado. Con lo cual, pues era estupendo que de repente llegara, ¿no? Entonces, tener a Alberto a mi lado, pues es un gran placer y que haya aceptado un gran honor y tal, porque para empezar tenemos una combinación extraordinaria y es que él es un gran convocador y yo soy muy buena transmisora, con lo cual hacemos equipo, él la convoca, yo también tengo una cuestión de convocatoria también en mi haber, pero insisto, ahora estoy tomándome un poquito el receso de esta nueva circunstancia en mi vida en la cual he tenido que dejar de producir tanto y tal, es decir, pagar tantas facturas, con lo cual la posición cómoda para mí es tener personas como Alberto y tal, sabes, que la líen y yo aparecer y desaparecer, que es una de las cosas que me encantan. Bueno, y además claro, le encanta también a todo cuatro, pero y déjame que añada una cosa para los cuatro, las cosas que deseáis, ganároslas. Yo me lo he ganado. Hay que curárselo. Me ha ganado y tal, él le hará poder desaparecer, claro. ¿Entiendes? Entonces, eso para empezar, ¿no? Y luego, es verdad que él me llama para sus clases y yo llego y tal, ¿sabes? Pato un poco a sus alumnos, se los dejo encuadrados y listos para lo siguiente, ¿no? Y entonces eso a él le gusta y a mí me encanta. Y luego, por otro lado, también es una persona que nutre el máster de Eneagrama e Inteligencia Relacional, recomendándolo y tal, sin ningún tipo de competitividades extrañas y tal, ¿sabes? Sabiendo muy bien y habiéndose aplicado él el trabajo de que se trata de, en vez de competir, de integrar.
¿sabes? Porque es ridículo que compitamos entre nosotros. Yo creo que cada profesor, cada uno de nosotros tenemos nuestro centro experiencial. Entonces yo creo que como un poco de honestidad profesional, o sea, yo puedo explicar aquello que yo he vivido y mi propia experiencia, mi propio método. A partir de ahí sé que hay otras personas... confíe en uno y tal, ¿sabes? Es una de las gestas y tal que uno puede hacer y tal, porque el 6 es desconfiado en un primer momento y luego puede continuar con esa desconfianza hasta que la persona se haya ganado su confianza. Eso es lo que quiero decir. Yo tengo hijos 6, tengo padre 6 y mi ex marido también fue un 6, tengo un máster en 6. Y además mi íntimo amigo de Enneagrama 6 y tal. Y bueno, pues están por todas partes y bueno, tal, ¿no? Somos gente simpática. Cuando un 6 no está en modo desconfiado y enfadado y a modo paranoias. Paranoias. Y entonces, bueno, pues él viene también a innovar al máster y tal a través de tus investigaciones, porque tú hablabas de mí, de que yo era una investigadora. Tú eres un investigador. Una de las cosas que a mí me gusta de Alberto es que además ha estudiado psicología. Es decir, también Cristina Moreno, otra colega mía, ¿no? Es decir, que de repente han visto y tal, sabes, que tienen una responsabilidad de la ciencia, de la investigación y tal, y de la metodología científica, no solamente intuitiva, esotérica o producto de la experiencia, ¿no? Y a mí me gustan mucho las personas que son honestas cuando presentan su tarjeta de visita. Es decir, si uno es terapeuta que has estudiado psicología, has estudiado alguna licenciatura, no, es que soy terapeuta porque me hice un fin de semana de terapia. No, es decir, se ha tomado las cosas en serio y tal, ¿sabes? Y a mí me gustan mucho las personas que se toman las cosas con honestidad, ¿no? Y entonces además también es un investigador, es decir, me trae algo al máster que asombra a los estudiantes y les encanta, que es la psicomorfología y tal, que es un estudio de cómo la personalidad impacta en la morfología facial, algo que por supuesto... supongo yo que, como te he dicho yo, que es que el enneagrama no tiene fin, esto supongo que tampoco tendrá fin. No tiene fin, no. Hay que aprender, todo lo que hay que aprender. Claro. Y luego también es verdad que en un momento dado tiene su excepción que confirma la norma, ¿no? Efectivamente. Bueno, Isabel, ¿cómo te encontramos? Si bueno, pues mira, yo tengo mi teléfono, tengo mi WhatsApp, soy buena con el WhatsApp, con el email. Eso es porque te animé y dije, ay, a ver, que a mí se me encuentra muy fácil y además sobre todo se da conmigo muy fácil. La gente que se cree que es que estoy tan ocupada, no estoy tan ocupada. Estoy a disposición mañana y tarde, menos los momentos en que a lo mejor esté o bien dando una conferencia o bien en consulta, pero vamos, tampoco me estoy poniendo ni muchas conferencias ni muchas consultas. Yo, si eres 4, mi recomendación es que hables con Isabel un día, te vengas a hacer una consulta con ella, porque desde luego que va a ser una charla terapéutica, una experiencia única y especial. info@isabelsalama.com, www.isabelsalama.com y luego masterenneagrama.com. Ahí me encontráis. ¿Y tu teléfono? 646-724202. Y con si llamas desde fuera de España, pues más 34-646-724202. Pues Isabel, muchísimas gracias, qué bien lo hemos pasado, ¿eh? Pues sí, la verdad, que como siempre. Pues claro que sí, como siempre. El enneagrama sin humor, las relaciones sin humor. Y si uno no se divierte con lo que hace, mejor que se vaya con su música a otra parte, ¿no? Y una frase que me gusta mucho, no sé si la he escuchado en algún sitio, me ha surgido a mí, es de estas frases que uno no sabe si la ha escuchado, se la ha inventado, no sabe... ¿Es suya o no? Exacto, llega un punto que uno no sabe muy bien, pero una frase que me gusta mucho, que es que si no te ríes de ti mismo, tienes un problema muy serio. Muy bien. Pues adelante, tal, que es lo mejor que uno le puede pasar, es que a uno le resulte a uno muy gracioso. Efectivamente. Entonces yo creo que el autoconocimiento, yo creo que cuando uno empieza a conocerse, es cuando uno empieza a darse cuenta de sus incongruencias, sus ironías, y sabe, no, se sonríe, pero con una sonrisa de sabiduría... Una sonrisa de sabiduría las acepta, es un culmen. Y las integra, ¿no? No las rechaza, las integra y las busca de una forma más adaptativa. La sonrisa de sabiduría. Me ha encantado esa frase. Yo creo que con esa podemos tener sonrisa de sabiduría. Qué maravilla, Alberto. No es la sonrisa del sarcasmo y de tal, sino de sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel.